Más de 300 personas se han conectado a la videoconferencia informativa del lanzamiento de las pólizas de riesgo de crédito de consumidores electrointensivos que gestiona CESCE. El fondo tiene dos características principales. Una, la de dar estabilidad, la visión a largo plazo. Contamos con una industria electrointensiva con una baja contratación bilateral, es decir, la mayoría de las empresas electrointensivas compran su energía en el pool, compran su energía en el mercado y eso hace que estén sometidas a las vicisitudes y a la volatilidad que en los últimos años estamos viendo, especialmente en estas últimas semanas. Incrementar esa contratación bilateral sería una de las mejores soluciones que podría haber, daría estabilidad a largo plazo a la industria electrointensiva en cuanto a los costes de energía se refiere y, por tanto, garantizaría su competitividad a largo plazo a nivel europeo. Fergay está dotado con 200 millones de euros que asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos. Por lo tanto, desde este momento, además de agente gestor de los riesgos a la internacionalización, somos también el agente gestor de estas coberturas de riesgo de los electrointensivos. Este Real Decreto, como comentaba Raúl, crea el Fergay, que se dota inicialmente con 200 millones de euros. Y por último, lo que establece este Real Decreto es que CESCE está en disposición, como agente gestor, de contratar o de asumir un riesgo de hasta 600 millones de euros en los 3 primeros años de actividad. Y con una disposición, también una especificación, que a la vista de la contratación se le concede a la CDGAE la posibilidad de incrementar en 1/3 este importe de 600 millones. Hay dos modalidades de coberturas, una sobre avales y otra sobre garantías, a favor del vendedor, aunque hay que cumplir algunos criterios. Para poder solicitar la cobertura hay que cumplir unos criterios de elegibilidad. Por lo tanto, para poder ser beneficiario, ya sea de una cobertura sobre un aval como de una garantía, el riesgo de crédito, el comprador, es decir, el riesgo de crédito que se ha de asegurar ha de ser el de un consumidor electrointensivo. Y como tal, el Real Decreto 1106 define quién en España puede ser electrointensivo, cuáles son los CENAES, cuál es la actividad, cuál es el perfil de consumo, la energía mínima que hay que consumir en un año, y se ha de cumplir ese requisito previo para poder ser elegible a una cobertura de CESCE. El contrato de compraventa de energía eléctrica, el PPA, tiene que tener una duración mínima de 5 años y la energía en el marco de ese PPA tiene que ser de origen renovable. Y por otro lado, la cobertura, aun cumpliendo estos criterios, lo que no pueden acceder a estas coberturas empresas en crisis. Tal y como las define el marco de ayudas de la Unión Europea, estas empresas en crisis no son elegibles. Y en cuanto al porcentaje de cobertura, en los riesgos de la internacionalización, en función de la modalidad, es verdad que tenemos porcentajes del 50-60%, en otras se llega hasta el 99% de cobertura en determinados casos. Aquí, por normativas de ayudas de Estado, por definición del producto, la cobertura máxima, ya sea para los avales como para la garantía, está limitado al 80% de la pérdida. En la modalidad de aval será el banco el que solicite a CESCE y en cuanto a garantías, el solicitante será el vendedor de la energía.